Bueno, tengan todos muy buenos días. Gracias, Desiree y Viteri, por aceptar esta invitación. Un poquito de lo que les quería comentar es acerca de este espacio que tenemos para ustedes que compartir. Bueno, nosotros somos la red de investigación, latinoamericana para la investigación y el desarrollo de las políticas públicas. Es una red básicamente conformada por distintos especialistas, profesionales que trabajamos en el sector público, con la cooperación, etcétera, de diferentes perfiles. Creo que es importante poder tener este espacio justamente para promover todas las políticas que se vienen desarrollando en América Latina y el Caribe. Y, ¿no? Y una de estas iniciativas también que salió desde esta red es acerca del Foro Universitario para el Desarrollo Sostenible. Es importante reconocer por qué, porque si bien es cierto, nosotros tenemos conocimiento acerca de cómo están avanzando los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Sin embargo, creo que esta generación de espacio como el foro universitario, justamente como el público objetivo, es dedicado justamente a que los universitarios o docentes o las personas que intervienen en estos sectores puedan ser partícipes incluso para promover ese tipo de los ODS para saber los avances y también poder discutir acerca, ¿no?, de cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y pues aquí tenemos justamente la elección de uno de estos objetivos, ¿no? Entonces, aquí tenemos como invitada a Desiree Viteri. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, un poquito para conocer a Desiree. Desiree, ella es de Ecuador. Ella tiene experiencia en el sector público de Ecuador. Ha ocupado diferentes cargos. Ella ha tenido, bueno, ha cursado también diferentes estudios, como el diplomado de Modern Diplomacy de las Naciones Unidas, el diplomado doctoral de la Universidad de Naciones Unidas, de la Universidad Andina de Simón Bolívar, diplomado de Languages and Diplomacy de Diplo Foundation, diplomado internacional de Derechos Humanos, bueno, y en el espacio también donde he podido conocer a Desiree acerca de la innovación y liderazgo en gobierno de la Universidad de Georgetown. Ella ha tenido también otros estudios en el Mashal Israel. Ha sido directora en atención, protección especial y reparación de víctimas de violencia, explotación, trata, tráfico y otros grupos de atención prioritaria en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos del Ecuador. Ha sido directora nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión en el Ministerio de Salud Pública. Ha tenido, bueno, tiene una amplia trayectoria en diferentes espacios, no solamente en el sector público, sino también en la academia, en investigaciones, y ha realizado también publicaciones en temas relacionados a los derechos de las mujeres, violencia contra la mujer, igualdad de género, violencia política contra la mujer, empoderamiento femenino, participación política de la mujer, liderazgo femenino, políticas públicas con perspectiva de género, además de su experiencia en la docencia universitaria y consultora en diferentes espacios relacionados también a temas de género y derechos humanos. Así que, bueno, tenemos una gran invitada, presentamos Desiree, así que Desiree, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Lisa, por esta introducción y también por la presentación. Yo hoy no voy a hacer una presentación con slides de PowerPoint, sino que voy a más bien hablar con ustedes. Quiero contarles un poco de lo que ha sido mi experiencia en este largo caminar de trabajo sobre la violencia basada en género y también contarles más o menos cuál ha sido la historia de cómo hemos ido avanzando sobre esta problemática en mi país. Entonces, la violencia contra las mujeres afecta a todas las mujeres de Ecuador, de Perú, del mundo entero. Y esta violencia se manifiesta por la existencia de relaciones de poder entre hombres y mujeres. Aquí hay una supremacía de lo masculino que desvaloriza lo femenino y establece formas de control expresadas en distintos tipos de violencia. En muchas sociedades, la violencia contra las mujeres es una práctica que se encuentra naturalizada en las relaciones sociales y no distingue de edad, de pertenencia étnica, racial, condición socioeconómica, condición física, estado de la salud, condición migratoria, identidad sexogenérica, etcétera. Es decir, la violencia no distingue entre ninguna de estas diferentes categorizaciones y nos afecta a todas. Históricamente, las mujeres han luchado contra la violencia de género que se ejerce sobre nosotras solo por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, en América Latina y en el Caribe, la violencia contra las mujeres antes se consideraba un asunto de orden privado.
en el cual el Estado no debía interferir y poco trascendía la magnitud del problema. Por ende, se lo consideraba como un tema para ser tratado a nivel de normativa o de política pública, y Ecuador no fue la excepción. Es decir, aquí también empezamos así, considerando la violencia contra las mujeres como un asunto de orden privado que se trataba de esa manera. Sin embargo, por acción de la lucha de las mujeres en los años 80 en Ecuador, se empieza a visibilizar la violencia como un problema mucho más amplio, se empieza a considerar un problema de salud pública y se logra que tenga un tratamiento a nivel político. La visibilidad se acentuó más cuando el Ecuador firmó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en julio de 1980 y la ratificamos en noviembre, un año después, en 1981. Más tarde, también Ecuador se adhirió a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belém do Pará. Esto fue en enero del año 1995 y suscribimos la Plataforma de Acción de Beijing en el mismo año. Con estos antecedentes que les voy contando, en 1994 se creó una institución importante aquí. Se crearon las comisarías de la mujer y en 1995 se emitió la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. Esta ley acá se le conocía como Ley 103 y mediante esta ley el Estado asumía un rol a través del sistema de justicia. En esa normativa que les cuento, se reconocía a la violencia intrafamiliar como un problema que trascendía la vida privada. Entonces fuimos poco a poco avanzando en esa línea hasta entender que la violencia intrafamiliar era un problema de la esfera pública. Y también se empezó a tomar en cuenta la existencia de tres tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Y también se estableció varias medidas de amparo y sanciones de tipo civil encaminadas a prevenir los actos de violencia que vivían las mujeres. También en el año 1994 se promulgó la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, que dio paso a la conformación de los comités de usuarios. Esto fue un mecanismo de participación ciudadana para fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado y promoción de la salud de las mujeres. También pocos años después, la lucha del movimiento de mujeres ecuatorianas alcanzó otro hito importante, que fue la consolidación de una institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres y a través de ella se visibilice las brechas de desigualdades estructurales de género en las que históricamente las mujeres hemos vivido, y así poder consolidar políticas públicas que nos permiten superarlas. Con estas ideas les puedo contar que en el 97 se creó el Consejo Nacional de Mujeres CONAMU. Esa institución fue súper importante e incluso hoy por hoy el CONAMU sigue siendo uno de esos referentes, uno de esos momentos históricos en donde más se avanzó en términos de igualdad en mi país. Entonces, en ese mismo año, en ese mismo 1997, se aprobó la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, que estableció la obligatoriedad de designar a mujeres en al menos un 20% para que se integren a las Cortes Superiores de Justicia, juzgados, notarías y registros. La participación y movilización de las mujeres ecuatorianas que se generó a partir de la Quinta Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres en Beijing en 1995 y la aprobación de la Plataforma de Acción hizo que se fortaleciera el rol político de las mujeres en la promoción de sus derechos políticos y su participación en la toma de decisiones. Y fue así que en el proceso de la creación
de la Constitución acá de 1998, se logró incorporar disposiciones fundamentales para la promoción y el fortalecimiento de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. Y en esa época se alcanzaron diferentes hitos importantes, como por ejemplo el derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Se alcanzó la participación equitativa de los hombres y mujeres en el ámbito político, el derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y responsables sobre su salud sexual y reproductiva. También estuvo el reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor productiva, la igualdad y responsabilidad y corresponsabilidad en la familia y el apoyo a las jefas de hogar, la educación no discriminatoria que promueva la equidad de género y la obligatoriedad del Estado de aprobar políticas públicas para impulsar la igualdad de las mujeres. Luego, 10 años más tarde, es decir, una década más tarde, previo al proceso de la Asamblea Constituyente del 2008, bajo algunos criterios, como por ejemplo el criterio de paridad, el criterio de secuencia, de alternancia de mujeres y hombres en la conformación de listas electorales, se logró contar con una participación importante de las mujeres en la construcción de una nueva constitución y se alcanzaron varias conquistas importantes. Por ejemplo, mantener todos los derechos de las mujeres conquistados en la Constitución de 1998, tener un Estado laico que implica el derecho a la libertad de conciencia y adoptar decisiones, el derecho a la igualdad real o material, también el derecho a decidir, es decir, a tomar decisiones libres y responsables sobre el cuerpo, sobre la salud, sobre la vida sexual y reproducción, la paridad entre mujeres y hombres, la protección especial a las víctimas de delitos sexuales y violencia de género, la no revictimización, la erradicación del sexismo, la erradicación del machismo y prácticas discriminatorias, también la prohibición de acceso a cargo público a quien adeude pensiones alimenticias o sea responsable de delitos sexuales o de violencia de género, la conciliación de labor productiva con la reproducción. Y por ello hoy finalmente en Ecuador tenemos una constitución que garantiza derechos fundamentales de las mujeres. También, por ejemplo, en el ámbito del trabajo y la economía, se alcanzaron importantes hitos. Por ejemplo, la regulación del salario, que estableció que el Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en condiciones de igualdad de derechos y oportunidades que garanticen idéntica remuneración por igual trabajo entre hombres y mujeres. También dentro del Código de Trabajo del Ecuador se establece un apartado referente al trabajo de mujeres después del embarazo, con algunos lineamientos para su protección y no discriminación. La voz de las organizaciones de mujeres ha revelado escalofriantes cifras, como las presentadas acá en la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres del 2011, a través de la cual se demostró que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres había sido víctima de violencia. Es decir, más de 3,2 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. También, por otra parte, 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género. De la última encuesta que se ha llevado a cabo en el país, se demostraba que más de la mitad de la población alguna vez ha sido víctima de violencia psicológica. También en el 76% de los casos de violencia de género contra las mujeres, el agresor ha sido su pareja o su expareja, lo que demuestra que generalmente están dentro del propio hogar esta violencia. De las estadísticas mostradas, se coligió que la necesidad de contar con un registro unificado que recopile los datos cualitativos y cuantitativos actualizados de manera permanente sobre la situación de violencia contra las mujeres y que transparente la dimensión y magnitud de la problemática. Por otro lado, un nuevo avance se dio cuando el Código Orgánico Integral Penal en el año 2014 tipificó 3 tipos de violencia e incluyó el femicidio como un delito. Esto fue un gran paso que tuvimos como país
Y lamentablemente, a pesar de tener tipificado el delito, no hemos visto una reducción real en las cifras de femicidio. Sin embargo, es importante contar con normativa que delimite este delito. Las lesiones físicas, mutilaciones y otras secuelas producto de la violencia conllevan altos costos sociales, familiares, económicos y personales, causando a la víctima y al núcleo familiar una baja autoestima, caída en pobreza, problemas psicológicos que generan no solo gastos por atención médica, días de abandono en el trabajo, discapacidades, disminución del rendimiento intelectual y físico, aparecimiento de enfermedades físicas o mentales con la consecuencia más grave que es la muerte. Y estos costos individuales y familiares evidentemente también afectan al Estado, que debe invertir permanentemente en el resarcimiento de los efectos de este problema, que es un problema de salud pública y constituye la mejor medida la prevención de la violencia contra las mujeres y su erradicación. También, de acuerdo con la disposición constitucional, el Estado debe considerar las medidas necesarias para prevenir, para eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres. Sin embargo, las medidas adoptadas han sido medidas insuficientes en el accionar institucional para prevenir, proteger y atender a las mujeres víctimas de violencia. Con esto se ve que es necesario contar con una nueva ley que articule un sistema nacional para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, el mismo que tendría que coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones integrales y complementarias para vincular a todos los poderes públicos y hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres prevé de manera particular enfocar la acción del Estado en la sensibilización y prevención de la violencia y con la participación de la ciudadanía bajo el principio importantísimo de la corresponsabilidad. Estos dos actores deben garantizar a través de políticas, planes y programas la transformación de los patrones socioculturales y la erradicación de prácticas que naturalizan la violencia contra las mujeres. Entonces, esta normativa establece además tres componentes para la erradicación de la violencia: la atención, la protección y la reparación de las mujeres víctimas de violencia para garantizar su seguridad e integridad y también para retomar su proyecto de vida. En esta normativa, que tiene carácter de ley orgánica, se habla de disposiciones que prevalecerán sobre otras normas, se habla sobre la regulación del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, porque desarrolla principios en materia de derechos humanos para las mujeres y recoge disposiciones de tratados internacionales. Para tal efecto se han tomado, por ejemplo, como referencia las bases en estos aportes normativos de legislaciones como la de España, la de Perú, México, Uruguay y Colombia. Y con base a estos aportes normativos se ha ido dando respuesta desde este cuerpo legal. La Asamblea Nacional del Ecuador, por unanimidad, con fecha 11 de julio del 2017, resolvió también condenar de forma categórica todo tipo de violencia que se ejerce en contra de niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador, exhortar a las instituciones de la función judicial a fortalecer los servicios de atención para mujeres víctimas de violencia mediante la formación y capacitación permanente de su personal y el aumento de unidades de atención especializadas de violencia de género. Eso también es un gran avance porque los casos de violencia de género son casos delicados y necesitas sí o sí unidades de atención especializada. De igual manera, persuadir a la función ejecutiva para que fortalezca sus planes, programas y acciones a favor de la erradicación de toda forma de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, con un especial énfasis en el sector educativo, así como solicitar a la sociedad en general que se convierta en un actor fundamental en el proceso de transformación de patrones socioculturales que se mantienen en la discriminación y la violencia contra las mujeres. En ese sentido, la Asamblea Nacional ha asumido el compromiso de expedir leyes que contemplen mecanismos
eficaces y eficientes de alerta de violencia contra las mujeres. Y por esos motivos, esta ley que les comento ha sido importante para la demanda que había desde la ciudadanía de normativa. Como les decía al inicio de mi presentación, el tema de violencia contra las mujeres es un tema que nos afecta a todas las mujeres, pero también a los hombres, porque las mujeres representamos la mitad más uno de la sociedad y por ello necesitamos espacios en donde realmente podamos vivir sin violencia, donde realmente podamos disfrutar de nuestra existencia sin ese miedo de que algo puede sucedernos. Gracias. Gracias, Desiree, por compartir este importante tema. No sé si alguien bueno, quiere escribir por el chat o tiene alguna pregunta. Si no, podemos de repente hacer algunas preguntas abiertas, ¿no? Para poder discutir respecto a los temas. Bueno, a mí sí me gustaría empezar. De acuerdo a tu experiencia, deciré, ya que, bueno, una cosa importante es que todas las personas que están en el sector público, en general, siempre asumen diferentes roles, ¿no? Entonces, entiendo que también en la etapa en la que cada uno está, siempre hay dificultades o también hay retos que uno, ¿no? Puede tomar la decisión de ir por ellos o de repente cuestionar ciertas decisiones. Entonces, en tu experiencia, a lo largo de todos estos años que prácticamente te has involucrado en estos temas sobre género, derechos humanos, ¿cuál ha sido el principal reto para ti de repente que ha marcado un gran cambio, sobre todo para las mujeres en Ecuador? Eso sí como que me gustaría también escuchar, ¿no? Sobre todo desde tu punto de vista y también cómo es qué hay detrás de cada uno al momento de tomar decisiones, ¿no? Sobre todo en esta importante época donde, pues, básicamente estos temas, o en lo que se ve día a día también, si no existe un caso que realmente le pase a alguien, como que no se toman las medidas necesarias, ¿no? Para poder afrontar. Y entonces, de repente, yo creo que no es la única manera, al menos en Perú o en países de América Latina, que muera alguien o que alguien esté afectada para poder recién tomar las cartas en el asunto. Entonces, en tu experiencia sí me gustaría escucharte y, bueno, abierta a que las demás personas también para que puedan hacer sus consultas. Yo creo que uno de los retos más grandes ha sido ver o palpar la realidad, porque cuando estudias, por ejemplo, el tema de violencia de género, te alarmas un poco con las cifras, pero siguen siendo cifras que tú netamente estás solamente revisando. Es muy diferente cuando tú ya trabajas en eso y eso deja de ser una cifra y pasa a ser casos con nombres y apellidos que tú comienzas a gestionar. Entonces, esa realidad es súper dolorosa porque detrás de cada nombre hay toda una historia, detrás de cada nombre hay una familia que quizás se siente completamente desamparada ante lo que ha vivido. Por ejemplo, si hablamos de una víctima de femicidio, una familia que está enfocada en intentar tener algo de justicia, pero finalmente es una familia que está enfrentando con mucho dolor lo que le está sucediendo. Entonces, desde el Estado también es súper complejo mirar esas historias e ir viendo cómo se ha apagado la vida y la luz de tantas mujeres. Creo que ese fue uno de los retos más grandes cuando trabajé desde el gobierno y también estos casos no están esperando a que sea una hora laborable de trabajo para ocurrir. Pueden pasar en cualquier momento del día, no importa si es feriado, si es un fin de semana, etcétera. Entonces, el tener la resiliencia para poder enfrentar este tipo de casos es complejo y realmente es un desafío súper grande. No sé si alguien tiene alguna pregunta o que de repente quiere hacer alguna intervención. Buenos días, soy Rebeca de México y bueno, escuchando la introducción bueno, la ponente que mencionaba sobre la agenda y los avances y retos, me gustaría que pudiera compartir cómo estamos en avances en el tema, pues, de igualdad, de lo que va haciendo en esta visibilidad de género, en esta agenda, ¿no? Y que está, pues, próxima
a concluir y si en su experiencia saben qué se está trazando para el siguiente plano, o sea, cuáles son los espacios para tomar estas diferentes problemáticas, sobre todo pues el tema de violencia. Esa es una. La segunda es que cómo actuar desde la parte que se mencionaba de la educación y la sensibilización, dado que si bien se han posicionado varios sectores, por ejemplo, podríamos pensar las mujeres en la academia, a lo mejor cierto sector socioeconómico, pero todavía siguen estas desigualdades, o sea, no hemos logrado avanzar en las mujeres, que todavía tenemos una deuda histórica, ¿no? Como va siendo mujeres que no tienen alcance a ninguno de estos recursos, ni siquiera educativos, ni siquiera de redes de apoyo, y que en ocasiones se opacan por movimientos que identifico confunden, ¿no? O que realmente no es a lo mejor tanto la confusión, sino que más bien necesitamos hablar de ponerle nombre y apellido a cada desigualdad, ¿no? Porque como que las estamos metiendo todas en un bol, o sea, mujeres, y entonces queremos darle tratamiento general y no alcanzamos a llegar todavía a esas mujeres que siguen teniendo estas violencias estructurales pues sumamente complejas. Entonces eso me gustaría como esos dos puntos si se pudieran abordar. Gracias. Muchas gracias, Rebeca, por tus preguntas, preguntas súper importantes, preguntas súper profundas, además. Respecto a la primera parte sobre cuáles han sido los avances, creo que Ecuador ha tenido avances importantes. Yo les comentaba que, por ejemplo, en el 94 se crearon las comisarías de la mujer, se emitió la ley contra la violencia a la mujer y la familia, luego tuvimos una ley de maternidad también. Les contaba de cómo en el 97 se creó el Consejo Nacional de las Mujeres, también cómo somos parte de tratados internacionales, somos parte de CEDAW, somos parte de Belém do Pará. Eh, También tuvimos avances importantes en cuanto a la normativa, les hablaba de la tipificación del femicidio y también de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que creo que son avances que hay que destacar porque sí tienen efectos en la sociedad. Sin embargo, creo que han sido los avances insuficientes porque todavía en el país tenemos muchas mujeres que siguen siendo víctimas de violencia contra la mujer, todavía las estadísticas son fuertes, todavía 7 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia y estas son las estadísticas oficiales, es decir, que tal vez la cifra podría ser incluso más alta porque tenemos que contar con que muchas veces la violencia se vive en silencio, muchas veces no se busca este apoyo desde el Estado. Y también creo que esas cifras reflejan una realidad muy dura, muy compleja, igual como les contaba, este desafío de saber que detrás de cada nombre hay una historia que se apaga, es algo súper doloroso. Entonces, creo que no hay que dejar de destacar los avances importantes que hemos tenido, pero sí tenemos que tener en cuenta que todavía queda un largo camino por recorrer. Y sobre tu otra pregunta en el tema de la educación, creo que es un pilar fundamental para poder luchar contra la violencia basada en género. Lamentablemente, como bien mencionabas, muchas veces las víctimas son mujeres que no tienen acceso a la educación y ahí es donde tenemos la mayor preocupación. Pero igual pasa, la violencia pasa en todos los estratos sociales, tanto en mujeres con educación como en mujeres sin educación. La violencia nos afecta a todas. Pero si pudiera yo mencionar algo que en la educación creería que tiene su relevancia fundamental, yo te diría que es en el ámbito de la prevención, es en el ámbito preventivo de hacer conciencia sobre qué es la violencia de género, cómo enfrentarla, dónde está la respuesta de dónde podría haber un mayor impacto en la ciudadanía en materia de violencia de género. No sé, Isa, si tenemos alguna otra pregunta. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. ¿Hay alguna pregunta más para decir, No sé si- Bueno, yo, más que una pregunta, creo que sería un comentario.
bajo las experiencias, bueno, que cada uno de repente tiene en la formación en la que también van avanzando. Yo creo que los casos, como tú dices, deciré, más allá de las cifras, creo que es importante también poder visibilizar esos casos, ¿no? Bueno, justamente la formación es de que quienes no somos de repente o estamos trabajando bajo estudios de casos o de repente es otra lógica de poder saber cómo poder afrontar estos temas, creo que es importante también conocer esas dos caras, ¿no? En mi caso, pues, es como el reflejo de algo es a través de cifras, sin embargo, las cifras son muy frías y no necesariamente pueden significar esto, ¿no? El impacto que se están generando, o de repente, más allá de estos números fríos, es también cuáles son estas vidas que tú puedes estar impactando. Así que bueno, creo que ese sería mi comentario. No sé si tienes algún punto más deciré. En todo caso, escuchamos tus palabras finales y podemos cerrar el webinar. Simplemente cerrar con la reflexión con la que empezaba la presentación respecto de que la violencia contra las mujeres nos afecta a todos y por eso todos tenemos la obligación de tomar conciencia, de aportar desde los distintos espacios, desde los que tengamos incidencia. Si trabajas en educación, pues desde la educación, si trabajas desde el ámbito jurídico, de repente en la asamblea, generando la normativa necesaria para hacer justicia a las mujeres, si trabajas en la justicia, buscando que realmente haya realmente que la justicia que no tarde, ¿no? Justicia que tarda es justicia inexistente y realmente para las familias es súper desgastante al tener que enfrentar esos procesos engorrosos, esos procesos burocráticos, cuando las familias solamente están buscando un poco de calma dentro de todo el oleaje de tristeza que enfrentan al perder a un ser querido. Entonces, eso, el hacer conciencia y el aportar desde todas las aristas, desde nuestros diferentes ámbitos de posibilidades. Bueno, gracias, Desiree, por tu intervención. Seguro nos estaremos viendo en otros espacios más, así que nada, es bienvenida también a poder conocer lo que estamos haciendo en la red. De hecho, bueno, cada uno de nosotros estamos en diferentes países tratando de aportar y visibilizar todos los trabajos que estamos realizando y, bueno, generar también como parte de estas iniciativas como este foro. Así que, bueno, bienvenida, Desiree, y muchas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad de poder compartirnos estos temas. Así que nada, creo que ahí podemos concluir con el webinar y gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto compartir este tema tan importante. Ujú.